¿Qué tal? Muy feliz tarde tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Caltonac. Hoy tenemos, como ya es habitual, una lectura más de inicio de trecena. Esta trecena se llama C. Coscacuautli y es la 16ª. Estamos en el programa de trecena número 42. Y bueno, pues muy contentos de recibirlos a los que nos estén viendo por Facebook y a los que nos verán en diferido por YouTube. Vamos a dar lectura a esta maravillosa trecena que será todo un ejercicio que estemos realizando para seguir creciendo y haciéndonos cada vez unos dignos y luminosos seres de Anáhuac. Quiero darle la bienvenida a mis compañeros, los que ustedes ya conocen y aprecian mucho tanto como yo, a mi compañero Rolando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? Feliz tarde. Lili, feliz tarde también, es muy apreciada tú, muy apreciado mi compañero Gerardo. Qué gusto estar aquí en esta tarde para la lectura de esta trecena Secos Cacuautli. Excelente. Y bueno, pues estas imágenes tan maravillosas que cada día cobran más color, más sentido en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, pues son producto del talento de nuestro Tlacuilo, al que también le damos la bienvenida el día de hoy. Adelante, Tlacuilo, tienes la palabra para dar inicio a esta maravillosa lectura. Gracias, Lili. Muy buenas tardes también para ti, para Rolando y para todos que nos acompañan en esta transmisión. Bien, pues vamos a dar hoy lectura, vamos a desmenuzar y a detallar lo que gráficamente está plasmado, ¿sí? Lenguaje histórico, Samoshtin, sobre la trecena Secos Cacuautli. Estamos tomando como base de nuestro análisis, de nuestro estudio, ustedes saben, el Amoshtli, el documento conocido como Códice Borgia. Y bueno, hemos replicado varias de las secciones, las que nos han ido sirviendo de base para nuestro estudio. Y bueno, pues aquí nos toca el día de hoy analizar esta escena que es la que corresponde a la imagen del almanaque de la trecena Secos Cacuauhti. Uno Sopilote Rey, para ser más precisos. Ese es el nombre de esta trecena. Recordarles, bueno, pues algunos detalles antes de iniciar, que las trecenas toman su nombre del primer tonali que las abre, ¿sí? De manera muy práctica, el primer tonali que abre este periodo temporal de 13 tonalti es el que le da nombre y sentido a toda la trecena. Así que, y no es trecena Coscacuautli, es trecena C Coscacuautli. Vamos a entender que un tonali es un binomio, está conformado por dos elementos, dos factores que son la posición dentro de la trecena y el glifo que tiene la posición. Así que si queremos nombrar a un tonali debemos enunciarlo completo. Y si ese tonali le da nombre a algo, ¿sí? Recordemos que los 260 tonalti, las 260 combinaciones, pues nombran tanto a personas como jóvenes, objetos, animales, plantas, etcétera, etcétera. Así que también la trecena toma su nombre de ahí, así que lo correcto es enunciarlo de manera como secos cacuauhti, uno sopilote. El otro detalle que siempre mencionamos al inicio de estas lecturas es que, bueno, en este formato, de donde la escena está desplegada completa, podemos observar en la periferia, en la parte baja y en la parte derecha de la pantalla, los tonalting uno por uno acomodados de izquierda a derecha y luego quiebra hacia la parte de arriba para dar salida y ya pues, terminar la trecena. Y la gran escena que está dominando el resto del espacio, prácticamente todo el tamaño del formato que estamos mostrando aquí, de este segmento, esta lámina, es la imagen que contiene los datos de la trecena, particularmente los del numen regente, el patrono de la trecena, que en este caso es el señor Xolotl. Un personaje sumamente interesante y bueno, que tiene conexiones muy diversas y un papel sumamente importante varios de los mitos cosmogónicos y de los mitos, sobre todo los que aluden al quinto sol. Vamos a comentar algunos detalles de algunas de estas historias, de algunos de estos mitos que involucran precisamente al señor Xolotl como personaje y en algunos casos también como protagonista. Cabe mencionar que Xolotl es parte de lo que, bueno, yo le denomino el espejo venusino, ya que precisamente
Hay algunos atributos que comparten muchos números, no solamente en este caso, sino en todos los casos, es decir, ya cuando vemos en conjunto todos los números, los podemos comenzar a clasificar y a ordenar de acuerdo a los atributos que portan, y particularmente los collares son sumamente importantes. Y vemos que aquí este personaje tiene este collar, que es el Hecacoscat, ¿sí? Este collar que representa precisamente el planeta Venus. Hay varios personajes que están asociados a Quetzalcóatl, ¿sí? Y también a Venus, que son Quetzalcóatl mismo, Ejecatl y Xolotl, por mencionar los más importantes. Todos ellos asociados no solamente al concepto de Quetzalcóatl, advocaciones también de él, sino que están asociados al planeta Venus. Xolotl en particular encarna al planeta Venus en su versión vespertina. Hay que recordar que el planeta Venus tiene una trayectoria bastante, pues, rara, muy peculiar, y que bueno, tiene apariciones tanto nocturnas como diurnas, y a veces no se ve de periodos en los que esto está fuera de la vista, así que es un planeta muy enigmático, un cuerpo celeste bastante peculiar, pero que los antiguos mexicanos tenían ya muy claro cómo funcionaba este, este, dentro del sistema del Tonalama y del Tonalpohualli, porque de hecho muchos de los datos de los números que conforman el Tonalpohualli sospechamos que precisamente tienen su, su origen precisamente en los números que emanan de la observación del ciclo sinódico del planeta Venus. Así que tenemos al Venus vespertino, que es Xolotl, a quien vemos aquí patrocinando a esta trecena, y también tenemos al Venus matutino, que se llama en náhuatl Tlahuizcalpantecutli. Hoy nos vamos a enfocar entonces en el Venus vespertino, que es Xolotl. Las particularidades que tiene de entrada, lo más evidente, lo más obvio, ¿sí? Es su aspecto, su cabeza, su cara, todo su cuerpo, pues están conformados de una forma, está antropomorfizado, tienen la forma de un ser humano, sin embargo, su cabeza es la de un animal, ¿sí? En algunos casos hemos visto, y la mayoría de las fuentes nos dicen que es un perro. Yo diría que sí, puede ser un perro, pues fue un canino, definitivamente un mamífero, definitivamente los detalles que conforman su fisonomía son de un animal canino, ciertamente. ¿Qué perro es? Bueno, pues podríamos pensar que también en ese sentido estamos hablando de un ser mítico y por lo tanto probablemente no representa un perro tal cual de los que vemos en la vida cotidiana. Lo cierto es que su piel, ¿sí? La piel de este perro particular, que no lo vemos en ningún otro perro cuando aparecen los perritos, varios de las escenas en Samoshkin, pues ninguno de ellos tiene esta característica en su piel, ¿sí? Es una piel que tiene una textura como la del agua, pero de color gris. Así que bueno, pues no es pelo lo que tiene, y el color gris pues probablemente sí nos remita justamente al Xolescuintli, así que también pues comparte su nombre, ¿no? Xolotl y Xolescuintli. Entonces, bueno, pues vamos a tomar en cuenta esos detalles, porque lo que estamos viendo, insisto, es un ser mítico, es un perro que seguramente, un ser canino, está representando ciertas cualidades que han sido colocadas en este número que llamamos Xolotl. Xolotl, la palabra también alude a todo lo que es interesante porque tiene muchas acepciones. Tiene que ver con lo monstruoso, tiene que ver con los gemelos, ¿sí? Tiene que ver con muchas otras cuestiones. También esta gran cantidad de traducciones o de ideas con las que se relaciona, bueno, pues también enriquecen mucho, ¿sí? Semánticamente y simbólicamente a este personaje. Vemos en sus atributos también este tocado que también es típico de los personajes asociados a Quetzalcóatl, o el mismo señor Quetzalcóatl, y también en Hécatl tienen este tocado, y algunos otros personajes también lo portan. Este collar tan especial con la piel del ocelote, nuestros picos, ¿sí? Tienes una pechera, bueno, un collar alrededor del cuello, también muy particular. Y mencionar que también tiene estos adornos en la cabeza y su mashlat, sus adornos también
con estas puntas redondeadas y con ese color naranja, rojos aludiendo a la piel de los elotes, que también comparte con Quetzalcóatl en varias de sus representaciones. Mencionar también que este ser, el ser el Venus vespertino, evidentemente pues, tiene mucho que ver con lo nocturno y también sus garras lo delatan como un habitante de la oscuridad. Eso es muy interesante y muy importante mencionar. Además, está blandiendo, está sentado en el Ipali de los señores, que es el lugar que corresponde precisamente a los patrones, en este caso como patrón de la trecena. Y en su mano está blandiendo una lesna de hueso, elemento primordial del autosacrificio, pero en este caso lo vemos que está roto, está partido prácticamente por la mitad, ¿sí? Está así como, vemos ahí como una de las mitades, la de la cabeza de la lesna de hueso, está rota, ¿no? Está quebrada. Eso es muy interesante. Esos son los detalles que puedo mencionar acerca de Xolotl así a primera vista, para que vayamos entendiendo cuáles son sus relaciones con el planeta Venus, con el señor Quetzalcóatl, con todas estas cuestiones que ya he mencionado. Y bueno, voy a proceder a seguir describiendo los demás detalles de la imagen, pero antes de continuar me gustaría irles a mis compañeros si no tienen algún comentario en este momento acerca de Xolotl, seguramente que sí, así que les paso la palabra. Sí, claro. En primer lugar, el vínculo con Venus es muy interesante porque eh, justamente una cualidad de Venus es lo doble, es la duplicidad, la dualidad, ¿no? Tener una versión masculina, una versión vespertina y una versión matutina es el sello de la casa. Y también hay que tener en cuenta que el Tonalpowali es de fuerte inspiración venusina. Así que, pues, están estrechamente vinculados todos esos aspectos. Pues, incluso recordar que, aunque los ciclos venusinos de observación de Venus no son totalmente exactos, porque todos esos ciclos de Venus son dependientes de la relación con el horizonte y con el clima, sí podemos redondear la cantidad de días, más o menos, en días que están totalmente cercanos a números de Tonalpowali. Fíjense nada más. Cada estancia de Venus, tanto la matutina como la vespertina, duran aproximadamente 260 días. Actualmente se tiene contabilizado de manera precisa 258. No es lo que se estipula, pero en realidad son 200, o sea, estamos en el rango de los 260. El tiempo que tarda Venus en ir de matutino a vespertino, ese tránsito dura por lo que está marcado científicamente 50 días. ¿Sí? Yo diría que le andamos pegando a los 52 días, que es la vuelta completa del Tonalpowali. Y dicen científicamente que pasar de vespertino a matutino son 12 días, es una trecena, ¿no? Entonces todos los ciclos venusinos están muy ligados a los ciclos del Tonalpowali, increíblemente, así como 260 el Tonalpowali completo, 52 una vuelta completa, 13 una trecena. Entonces tenemos mucha relación, de tal manera que el hecho de que Venus tenga esas dos identidades está muy asociado a Xolotl, y además por la siguiente manera, bueno, esto que os voy a contar ya lo iremos viendo más adelante, lo vamos a ampliar, pero yo creo que sí tiene una relación muy especial con Quetzalcóatl, ampliamente relatada en los mitos. Ya imagino que nos contará algunas partes de todo esto, porque son formas muy directas de comprender quién es Xolotl, pero algo que a mí siempre me llama la atención desde que veo a Xolotl es en el Borgia, en la Moshli Borgia, la función que cumple Xolotl. Ya les digo que ya les desarrollamos más adelante, pero justamente hay una parte en la que, digamos, en la narración cosmogónica en la que Quetzalcóatl, por decirlo, muere o duerme, y en ese momento el que aparece es Xolotl y entra en acción. Y su acción es determinante a partir de ese momento, mientras Quetzalcóatl transita por un flujo de Hécatl y está como dormido, está como medio muerto.
mientras transita por todo eso, el que se ocupa de las acciones es Xolotl. Entonces es muy interesante todo eso, venir a concretarlo y entender que es precisamente lo que nos reta ver el Tonalámatl es justamente que la comprensión muy distinta de lo que es un numen. Un numen no es una identidad fija. Un numen es más bien una expresión de un mismo, estamos hablando de una misma energía, pero tiene un aspecto distinto, una manifestación distinta. Por eso vemos esa manifestación y ese reflejo en la trecena, en cada tonali. Y en este caso, Xolotl representa eso, porque como lo comentaba hace un momento Tlacuilo, pues son claros los atributos que tiene ahí de Quetzalcóatl, ¿no? El tocado clásico de Quetzalcóatl, con las plumas de Cacalotl, las de Alotl y los ojos estelares, efectivamente aquí como lo están viendo aquí atrás de mí, el tocado, el cuello, todo, hagan de cuenta que es Quetzalcóatl, pero tiene esa cara de, como digamos, de perro mítico con garras, ¿no? Como precisamente las de la señora Ispapalotl, que hoy nos rige todavía una última tarde y una última noche en este día, y que ya se está despidiendo de nosotros, y que precisamente también quería comentar eso, va a regresar un 14º día, porque estamos en Secos Cacuautli. Quiere decir que mañana vamos a tener la regencia del Tonali de Itzpapalotl, que me recuerda mucho sus garras, y hay muchas cosas que podemos también derivar de equivalencias entre los dos númenes, de tal manera que sí hay como una continuidad entre ambos. Entonces, bueno, todos aspectos se vienen a combinar con esa enigmática lesna quebrada que es muy, muy del Borgia, y que yo creo que es justamente algo que debemos entender en el contexto. Ahora que pasemos a leer el resto de las imágenes, podemos ir echando luz acerca de qué significa esa enigmática lesna rota. Muchas gracias, Rolando. Lili, Eh, Ahorita que decías de la lesna rota y que estábamos haciendo alusión a los mitos, ciertamente Xolotl es un personaje muy interesante porque él va y viene al Mictlán sin problema. Acompaña, como dices, a Quetzalcóatl cuando va por los huesos para la creación del hombre de esta quinta era. Y en el mito de creación del quinto sol, cuando Nanahuatzin ya está posicionado y también Tezistecatl, ya los dos astros ahí listos para iniciar, ¿no? Como sol y luna el movimiento, resulta que el sol pues no quiere moverse, se queda suspendido ahí un momento. Y en una de las versiones del mito, dice que, bueno, una de las peticiones que hace Nanahuatzin para moverse es que todos los númenes presentes ahí en Teotihuacán, frente a la gran hoguera, se sacrifiquen, así como él se sacrificó en la hoguera y también Tezistecatl, que todos tienen que sacrificarse y así él se empezará a mover. Entonces, solamente hay uno que no quiere hacer ese autosacrificio y es precisamente Xolotl. Tal vez por eso en esta lámina tenga rota la lesna de hueso, ¿no? Que alude al autosacrificio. Puede ser, por ahí podríamos jalar esa idea. Entonces, él definitivamente se rehúsa a eso. Y bueno, pues huye y todo. Hay un relato de esa parte muy bonita. Acuérdense que los mitos se pueden ir reactualizando siempre y cuando no se pierda el núcleo, el corazón del mito que guarda el saber sagrado. Ese está muy bonito. Este es una reconstrucción de esa parte nada más del mito que alude a Xolotl, de lo escribió, se llama Diccionario de Mitos de América, de María García Esperón, y dice así, siempre empieza como con una parte versada, dice, si ves un maíz que tiene dos cañas o un ajolote nadando entre ranas o un maguey doble en el campo abierto, sabrás que es Xolotl, que no puede estar quieto, se esconde, se sale, se vuelve a esconder, le da miedo todo y se echa a correr.
Cuando allá en Teotihuacán los dioses se reunieron para crear la luna, para crear el sol, cuando Nanahuatzin y Tecucisteca se hubieron sacrificado, venciendo el temor a la muerte para convertirse en las luminarias del universo, las deidades se dieron cuenta de que además de para que se creara el movimiento, todos debían de sacrificarse. Entonces uno a uno se lanzaron a la hoguera que se había encendido allá en Teotihuacán. Todos lo hicieron, menos uno, Xolo. Así que la encomienda que tuvo Hécat Quetzalcóatl fue precisamente buscarlo y llevarlo a ese sacrificio. Oh, Xolo, qué miedo pasó al ver llegar al verdugo entre remolinos de aire. Entonces corrió, voló, luchó por su vida y se escondió entre los maizales, tomando la forma de una planta de maíz con dos cañas, que por él pasó a llamarse Xolotl entre los campesinos. A pesar de su disfraz, lo encontró el aire, lo encontró el verdugo, y el dios miedoso emprendió de nuevo la huida. Se ocultó entonces en un magueyal y adquirió la figura del maguey, que tiene dos cuerpos y que por él se llama Mexolotl, pues Metl es maguey en lengua náhuatl, que por tanto tiempo fue la lengua de los dioses. Aún convertido en un doble maguey, disimuladas sus facciones y cubierto de verde su signo del movimiento, fue encontrado por el aire, fue encontrado por el verdugo. Mutó otra vez de forma el dios huidizo y se sumergió en una laguna transformándose en un curioso ser que se llamó Axolotl, porque Atl es agua y Xolotl quería salvar la vida y por eso cambió su forma, adquiriendo 3 pares de branquias que emergieron desde la base de su cabeza hacia atrás. Pudo respirar en la tierra, pudo respirar en el agua, para mejor esconderse del acecho. Sin embargo, ahí también lo encontraron el verdugo y el aire. Ya no logró huir más el tímido ajolote en que se había convertido Xolotl. Sus ojillos avistaron el cuchillo de pedernal al que se le había pintado un rostro. Sopló el aire, se escuchó el sonido del caracol de Quetzalcóatl y con la muerte de Xolotl comenzaron a moverse los astros en la era del quinto sol. Xolotl también cuando hay un relato que dice que Tonacacíhuatl parió un tecpatl, si se acordarán de ese mito. Entonces ese tecpatl fue rechazado por los hermanos, por los otros númenes, y lo arrojaron a la tierra. Entonces al caer en el Tlalticpac se despedazó en 1600 fragmentos cada uno, pues era un numen. Y ellos pues le pidieron a su madre que les creara unos más iguales para que los atendieran, para que estuvieran a su servicio, para que les hicieran honores. Y Tonacacíhuatl le pidió a Xolotl, a través de un ave le mandó el mensaje, que fuera por favor al Mictlán a traer un hueso, para que de ese hueso ella pudiera generar unos más iguales. Entonces, esa versión del mito es muy interesante porque pone a Xolotl en un papel muy parecido al de Quetzalcóatl cuando va al Mictlán, perdón, por los huesos de la quinta humanidad. También cuando se crea la primera pareja, esa que va a poblar esta quinta era, es en una versión del mito, es a Xolotl a quien se la encargan, a esa parejita de recién creados, para que los alimente y dicen que los cuida y los alimenta con la leche de los cardos. Así que, bueno, Xolotl pues es muy importante en la mitología y en la cosmovisión del Semanáhuac. Es un ser que nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a acompañar al Mictlán, si así lo decidimos. Así que bueno, podemos invocarlo cuando vayamos a ensoñar. Y además está muy relacionado con Anahuatzin. A lo mejor por eso es que, y ahorita ustedes me dirán, tenemos ahí ese símbolo del sol de esta era, ¿no? El Nahui Olin. Sigamos. Gracias, Lili. Precisamente sí, ese mito que nos acabas de narrar, precisamente tiene mucho que ver con Xolotl y conforme vamos avanzando y analizando los detalles que conforman la imagen, los demás detalles que están alrededor de este personaje, nos vamos dando cuenta su estrecha relación no solamente con Anahuatzin, a quien acabas de mencionar y vamos nosotros a analizar más adelante,
También con esa leyenda, perdón, con ese mito del quinto sol, cuyo nombre, por cierto, es Nahui Olin. Y frente a Xolotl, justamente aquí, para continuar describiendo los elementos, tenemos precisamente esa combinación. El numeral 4 junto a Olin, Nahui Olin, el nombre del quinto sol, ¿sí? Que fue creado por el sacrificio de Nanahuatzin, pues lleva ese nombre, ¿sí? Entonces es interesante que aparezca aquí. Y bueno, ahorita que mencionaste también la parte donde él huye porque no quiere ser sacrificado, como parte de lo que Nahuatzin, ya convertido en sol, pide a los demás númenes que se sacrifiquen también para que comience él a alumbrar y repartir el Tona en esta quinta era. Pues Xolotl es aquel que se resiste, huye, pues no quiere ser sacrificado. Es interesante que lo que tiene Xolotl en la mano sea una lesna de hueso, autosacrificio, al que seguramente pues esta lesna cortada, trozada por la mitad, pues alude precisamente a lo mejor a una especie de negación de ese sacrificio que está, en el que está involucrado este personaje a través de ese. Es muy interesante porque es una lesna de hueso que pues al estar rota pues algo significa, ¿no? No es que no les cupo ahí, la tuvieron que no, definitivamente tiene un objetivo específico el hecho de que la pinten de esta manera y el hecho de que la muestren, ¿sí? Porque pudieron habérsela ahorrado, ¿no? Y la pusieron porque necesita estar allí, porque está comunicando algo. Y seguramente todo esto que acabamos de narrar pues tiene mucho, mucho que ver con esta cuestión. Debajo de la coordenada Nahui Olin, estamos viendo aquí enfrente de los pies de Xolotl, vemos también unas 4 franjas de colores, también aludiendo al número 4, evidentemente, y pues a 4 colores distintos, seguramente el color de los 4 rumbos, o algo muy similar. Y bueno, pues este conjunto del numeral 4, del glifo Olin y de estas franjas de color, hay algunos investigadores que lo han traducido como terremoto, ¿sí? Como si la Tierra estuviera representada a través de esas franjas. Y en ocasiones también hemos visto cómo traducen literalmente a Oli como terremoto. Y bueno, pues desde nuestra perspectiva, más que terremoto, más bien Olin alude al movimiento en general, al movimiento de la vida, a todo aquello que está en constante movimiento y dinamismo. Siendo uno de estos movimientos, evidentemente, pues los terremotos, ¿no? O sea, no lo podemos disociar de esa idea, pero traducirlo literalmente como terremoto, pues consideramos que es limitante en cuanto al alcance del concepto que tenemos enfrente, porque lo vemos aparecer por todos lados, ¿no? Eso es sumamente importante mencionarlo porque lo vamos a ver presente en todos lados. Y ya que estamos hablando de dualidad, ya que estamos hablando de toda esta cuestión de los gemelos a través de Xolotl, Tlahuelpantecutli, bueno, pues Olin precisamente alude a esa idea precisamente, porque está conformado por 2 elementos, rojo y azul, verde, ¿sí? Turquesa, indicándonos 2 fuerzas de naturalezas diversas, naturaleza distinta, que se entrelazan, que se crean una sinergia y una armonía muy especial, y por eso se llama Olin, el movimiento. Bueno, pues esa asociación directa con el mito de la creación del quinto sol, que se llama Nahui Olin, y que involucra también a Xolotl, vamos a continuar viendo qué conexiones tiene un poco más adelante. Voy a brincar ahora a analizar el otro elemento que cuando vemos las imágenes de Trecena, siempre vemos al lumen principal en la misma dirección de los glifos. Vean cómo miran de izquierda a derecha, es decir, la lectura de la Trecena es en ese sentido. Sin embargo, vemos siempre del otro lado, en espejo, equilibrando la escena, a otro número o a otra serie de imágenes que buscan también pues dar un sentido a esta cuestión. Y en este caso, el ser más grande que vemos ahí equilibrando esta cuestión es una serpiente. Pero es una serpiente que además de ser una serpiente de coral, ¿no? Color rojo con sus franjas de blancas, es la síntesis de la piel de la serpiente coralillo, la serpiente de coral, que sabemos que es una serpiente muy venenosa, y que en los contextos donde vemos que aparece en los Amoshtin, bueno, pues en ocasiones, la mayoría de las veces nos hablan de una energía, de una manifestación de la energía de la vida
particularmente la energía sexual. Y en este caso la vemos partida en 5 pedazos. Eso es sumamente importante, muy interesante. No está cortada, no hay sangre, ¿sí? Pero sí se ven los cortes. Aquí estos adornitos amarillos en la orilla del corte, indicando precisamente ahí donde fue rasgada la piel, donde fue cercenada y cortada en 5 secciones esta serpiente. Y al ser una serpiente, un flujo energético, también podemos hacer alusión a esta cuestión, es interesante que tenga 5 secciones, ya que recordemos que el planeta Venus precisamente tiene 5 etapas, ya las mencionamos, algunas de ellas. En algunas de ellas es visible, en algunas es invisible, etc. Y también la correspondencia en días exactos, que son 584 días, el ciclo sinódico de Venus, observado desde la Tierra, corresponden 5 periodos de 584, o sea, 5 vueltas de Venus, observando desde la Tierra, corresponden exactamente en el número de días a 8 vueltas de la Tierra al Sol. ¿Sí? Es decir, 8 ciclos de la Tierra corresponden exactamente en el número de días a 5 periodos de Venus. 8 y 5 perfectamente armonizados. Y el 8 y el 5, por cierto, bueno, pues son el número 13. Por eso decimos que son números sumamente venusinos. Por eso también la asociación directa que siempre hacemos de Quetzalcóatl como representante de esa cuestión de Venus, y el decir que le fue otorgada a la humanidad que él creó las herramientas para conocer el Tonalpohualli y todo lo que implica, bueno, pues ya podemos ir haciendo asociaciones de que si Quetzalcóatl representa a Venus y él le otorga a la humanidad los datos adecuados para poder operar con estas cuestiones, pues ya podemos entender también a qué alude el personaje de Quetzalcóatl en relación con estos números y con estos temas. Entonces, el hecho de que esta serpiente esté seccionada en 5 partes, bueno, pues es en este contexto, pues muy peculiar, ya que pues ese número 5 está muy relacionado precisamente con el planeta Venus también. En la parte de arriba, después de realizar a la serpiente, en la parte de arriba hay una vasija, un pebetero, algo de esa naturaleza, muy especial porque estos picos que vemos ahí representados en ese contenedor, pues son típicos de algunos pebeteros, pero también son típicos de algunas vasijas que contenían pulque. Hasta la fecha existen todavía estas vasijas, estos vasos, estos contenedores chiquitos y grandotes, tanto en contextos arqueológicos como en contextos actuales, donde precisamente también estos picos que aluden a las espinas del maguey están con los que están decorados estas vasijas que contienen o que están diseñadas para beber. Como sea, este elemento que vemos aquí, con la espuma blanca, que tiene estas franjas de color rojo, está volteado, pero no está derramando su contenido, eso es muy interesante. Y además está adornado con un tocado con plumas de quetzal. Es interesante, ¿no? También este detalle. Y que esté volteado también es peculiar porque tampoco podemos decir que está volteado porque no les cupo en el espacio, lo tuvieron que voltear para poderlo acomodar, ¿sí? Pudieron haberlo hecho más chiquito, no sé. Hay muchas cuestiones que podemos ver alrededor de por qué está volteada de esta forma. Lo interesante es que no está vertiendo su contenido, simplemente está colocado de lado, está acostado. Esto es interesante. Y el último elemento que vamos a ver aquí en este análisis de lo que componen este contexto, esta imagen, esta lámina, es precisamente una bandeja, material de piedra verde, con tamalitos y que además encima tienen una pata de venado. Es especial porque casi siempre vemos una patita, estas vasijas, pero siempre es una garrita como una garra genérica, ¿no? Aludiendo a que es cualquier animal. Aquí no, aquí es un animal específico, un animal particular, no es cualquier otro animal, es un venado. Es la pezuña del venado lo que estamos viendo aquí y vemos también el corte, incluso con color rojo, indicándonos que es un sacrificio reciente,
fue precisamente hecho para la ocasión. Y recordar que también el venado no solamente era muy venerado y respetado, y también es protagonista en muchas de las historias cosmogónicas, eh, por muchas razones, también el venado cuando se sacrificaba, su piel, ¿sí? La vida del venado continuaba en forma de un documento. Es decir, los Amoshtin, mal llamados códices, están pintados sobre piel de venado, constituyendo el venado entonces el cuerpo del. Se decía que el venado entonces no moría del todo, sino que cambiaba de existencia. Cambiaba de ser un animal, ahora a ser un documento. Por eso los Amoshtin se consideran precisamente los hombres, pues, vivos. Bien, pues estas son las cuestiones que aparecen de manera evidente y que a pesar de que las describimos de manera aislada, pues tenemos que entenderlas como un contexto completo, una serie de elementos que están conformando un discurso visual, que es lo que conforma la escena de esta trecena C. Coscacuauhua. Algo que me llama mucho la atención de la serpiente fragmentada es que está fragmentada en 5 partes y si algo tiene una relación directa con los números, son los númenes. Y el número del 5 es Tlazolteotl. Y Tlazolteotl tiene una relación muy estrecha con la serpiente de coral. La vemos en algunas imágenes, por ejemplo, la imagen de Señora de la Noche aparece con la serpiente de coral. Así que también ahí esa parte. La serpiente de coral en sí, ¿qué significa? Pues si vemos que es toda la energía vital, la energía que nos da vida, la energía sexual, una representación genuina, poderosa del Tona, y además tampoco es la única vez que vemos a esta serpiente romperse, ¿no? También la vemos en varias oportunidades sufrir punción y todo, de manera podemos decir que sí es una cualidad muy peculiar de la serpiente, el estar expuesta o ser susceptible de tener ese tipo de cosas que la puncen, que la flechen, o en este caso que aparece seccionada, ¿no? Incluso me llama la atención la forma en la que está seccionada, porque no está como lo comentábamos hace un momento, no está así como cortada, como de tajo, sino que es como si le hubieran arrancado, ¿no? Otra cosa que me llama mucho la atención es que no está sangrando, y en otras ocasiones está sangrando. Es una división en 5. Recordemos que aquí también los numerales existen, porque también tienen que ver con división. Ahí tenemos el caso obvio de que hoy aplica demasiado, que es el de la dualidad. El 2, el número 2, como sí, además de que ordena dentro de la trecena, plantea la reflexión acerca de lo dual, lo que se descompone. Y esta serpiente justamente está teniendo una descomposición en el 5, que ya sabemos es un número que nos habla de el 5, un número de nuestras manos, el número que hizo la diferencia en el ser humano. Yo diría que su principal mutación como ser es precisamente el tener ese quinto dedo puesto. Así que el 5 tiene mucho significado dentro de ese contexto. También es muy interesante ver que parte de la centralidad la está ocupando una ofrenda y que está hecha además o está complementada con la carne de un animal que es altamente sagrado. Digamos que considerando que todos los animales pueden ser sagrados, bueno, pero el que es un poquito más, como el ocelote, como el águila, pues sí es el venado, es un ser que tiene una superioridad, es un ser que tiene un grado elevado de divinidad y de vínculos con lo divino, incluso por su propia cornamenta. Entonces, el tener, imagínense, el comer de la carne de un ser como el venado, hasta el mismo Don Juan de Castaneda habla del tema, cuando dice, ¿no? Recuerdo cuando le dice a Carlos Castaneda, le regala un trozo de carne, me imagino que era así como una carne seca, ¿no? Con una machaca, y le dice que se la coma. Y es una carne de poder porque es una carne de venado, precisamente. Un ser, imagínense todo lo que ese ser porta en sí mismo, ¿no? Lo que ha vivido. Entonces, bueno, el tener una ofrenda como esa nos habla
del tamaño y la importancia de la ofrenda que nos espera o que debemos proponer para esta misma trecena. Lo mismo que para mí el glifo que está ahí expresándose en 4 Nahui Olin, nos está hablando claramente también de un elemento de transformación. Sabemos que precisamente lo que hemos estado platicando, lo que nos comentaba hace un momento Lili, es que Olin es movimiento, pero está vinculado con ese 4 ya le da una particularidad muy especial, que es esa transformación de la que nos habla el mito. Todos esos elementos están ahí asociados, muy sagrados. La más sagrada de las energías está presente. La más sagrada de las transformaciones, porque es la que nos da el tono. Si esa transformación de Nahui Olin no hubiera ocurrido, no estaríamos aquí. Entonces esa transformación tan trascendente también está aquí presente, y ese animal tan sagrado, que además es el, como lo decía hace un momento, tranquilo, es el cuerpo, el tiempo, está como ofrenda. Sí, así que bueno, ya creo que ahí parte mucho con las asociaciones que podamos ir haciendo, y que además hay unas más interesantes también que iremos haciendo en las lecturas diarias de cada uno de esos elementos. Y ya verán cómo siempre la trecena cubre perfectamente el paso de cada uno de los tonales que vienen, y les va añadiendo elementos, y los va potenciando para que seamos capaces de llegar. Imagínense nada más, vamos a llegar al 5, que va a ser la flor, ¿no? Nuestro grado desafiante va a ser la flor. Vamos a llegar al 9 nahuálico con la energía sexual, imagínense eso, y vamos a llegar al 13 de la abundancia con el conejo. Así que es una trecena mía, ahí está, ¿no? Qué belleza de trecena es esta con la lagartija en el 9. Entonces, todos estos elementos son los que nos tienen que inspirar. Aquí nos lo ponen en conjunto para decirnos, esto nos espera, ¿no? Ese Xolotl, ese gemelo, ese doble, eh, está ahí también para guiarnos a las exploraciones. Recuerden que al final de las trecenas del Huitzlampa tenemos también actividad introspectiva, actividad onírica. Imagínense, esta vez vamos a tener un excelente compañero que va a ser capaz, como lo hizo Xolotl, de dar lo que sea porque cumplamos nuestra misión. Fíjate que ahorita pensaba en la conexión de Xolotl con Anahuatzin, que luego hacen, no se ve mucho, ¿no? Eh, y pensé también en la palabra monstruo, ¿no? Porque a veces el hecho de que algo, pues por la presencia de Xolotl se transforme en algo doble, pues es precisamente a lo que alude esa palabra, porque buscando su significado encontré que se utiliza para denotar un prodigio, un suceso sobrenatural o una señal, ¿no? Una hierofanía. Así que Xolotl nos invita a eso, a una transformación que sea así prodigiosa, que sea maravillosa, porque él mismo logra, ¿no? En la parte del mito donde se esconde, va transformando lo que toca. Así que en esta trecena, yo pienso que estamos llamados a esa transformación, incluso a convertirnos en soles, porque vemos aquí el símbolo de nuestro sol, del Nahui Olin. Vemos, como dijiste, en esa ofrenda, la pata de la pieza esa de venado, y el venado también es un animal solar. Así que estamos invitados en esta trecena a una gran transformación, y sobre todo a compartir ese espacio que también tenemos, que es el mundo onírico. Creo que uno de los ejercicios que podemos hacer, yo a veces digo, los vemos en el Mictlán, ¿no? Y creo que sí podríamos empezar a hacer ese tipo de ejercicios, de invocarnos allá en el Mictlán y hacernos también guerreros allá y convertirnos en soles cada día que despertemos. Me llama mucho la atención las reflexiones que hicieron sobre la serpiente. Y bueno, pues recordar que entrar en la serpiente pues significa un cambio, y esta serpiente está seccionada, tal vez tengamos que ir paso a paso entrando en ella, haciendo pequeños procesos, ¿no? También a lo mejor por eso es que está seccionada, y que sea en 5, sabemos que el 5 alude a la transgresión, el movimiento, ir más allá,
¿no? Romper los propios límites. Así que bueno, pues que sea una trecena que esté llena de determinación, de voluntad, para que podamos, como Xolotl, transformarnos y transformar todo lo que toquemos o lo que esté al alcance de nosotros. Muchas gracias, Rolando, Lili, por los comentarios. Bueno, pues ya habiendo analizado los detalles que están colocados aquí en esta imagen, vamos a hacer viaje iconográfico más amplio y vamos a revisar otras escenas precisamente que están protagonizadas por Xolotl y que bueno, vamos a ver cómo todo lo que acabamos de mencionar, pues de alguna manera se refuerza con lo que vamos a ver a continuación de otras escenas, pero como decía, está involucrado Xolotl y también otros personajes que ya hemos mencionado en esta ocasión para ver cómo se amplían estas temáticas, cómo el contexto de la cosmovisión nos da todas las herramientas necesarias para el análisis de estas figuras. Bien, bueno, aquí de entrada les puse las láminas que corresponden a las láminas 7 y 8. Es decir, las dos últimas secciones del Tonalama, donde se muestra precisamente que les estoy aislando con el cuadrete de color rojo, remarcándoles perfectamente cuál es la trecena a la que estamos haciendo alusión en este momento. ¿Sí? Es importante también ubicarnos siempre dentro del formato del Tonalama, porque es allí donde precisamente podemos llevar de manera puntual este avance y cómo va precisamente mostrándonos cada uno de los detalles a través también del lenguaje iconográfico. Aquí les estoy compartiendo también esta imagen del conocido como Códice Borbónico. Este documento que fue creado en la época pues, de transición, diría yo, en el que todavía se conservaban pues la tradición de los tlacuilo. Sin embargo, bueno, pues ya vemos que tiene algunas anotaciones en caracteres latinos. Y bueno, hay unos que defienden el hecho de que fueron añadidos posteriormente, pero nosotros decimos que no puede ser así, ya que la retícula misma, las mismas líneas guía que fueron puestas allí para aislar los espacios que estaban designados antes de que se pintara esa cuestión, hay espacios dedicados ex profeso para contener precisamente los caracteres latinos. ¿Sí? Así que de ninguna manera podríamos pensar que este espacio fue dejado aquí, ¿sí? Vean cómo las líneas guías son perfectamente visibles, delimitando cada uno de los espacios que están ocupando las aves, los acompañantes, etcétera, etcétera. Y vemos cómo en ambas partes, acá abajo y aquí, donde el espacio pues es limitado, bueno, pues el acomodo fue de tal forma también planeado que dejaron el espacio exprofeso para contener las glosas en caracteres latinos para explicar qué es lo que está mostrando esa escena. ¿Sí? Vemos como aquí en esta parte también dejaron el espacio, no fue llenado, es interesante, pero vean cómo está al límite del formato de la piel del venado en esta sección, están al límite las figuras, ¿no? De bajo ninguna circunstancia pudiéramos pensar que un tlacuilo avesado pudiera cometer ese error de diseño. Bueno, lo hizo de esa manera para poder permitir que también se vieran las figuras y que estuviera contenida las letras, que aquí en este caso, en este ejemplo que les pongo, que es la misma trecena que estamos analizando, pues no fue llenado del todo esas partes, pero fueron dejados ahí los espacios para posteriormente ser escritos. Esto es algo de lo que delata este documento como un documento pues de la época de transición, diría yo, sí, todavía muy cercano probablemente a los años en los que sucedió la presa de conquista, y bueno, que además contiene muchísima información y muchos datos contenidos en una sola imagen. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, comparándolo con la imagen que estamos analizando en este caso, pues vemos que es bastante limpio el diseño, hay poca información contenida en 5 figuras que están aquí, o 5 conjuntos de figuras, y además los 13 tonalti, nada más. Bueno, pues en el borbónico vemos la imagen de trecena con todos sus elementos, vemos los 13 tonalti,
los 13 numerales, los 13 señores que los acompañan, los 9 acompañantes nocturnos y las 13 aves acompañantes. Es todo concentrado en el mismo espacio. En ese sentido, pues podemos ver cómo es también extraordinaria la capacidad de síntesis que tiene este documento, pero aquí lo que nos interesa en este momento es comparar lo que estamos viendo con lo que acabamos de analizar en la imagen de Borgia. Y bien, pues aquí vemos precisamente, de entrada, vemos algo muy interesante. Es la única de las trecenas, 20 trecenas que están en el Jónico, solamente se conservan 18 actualmente. Bueno, de esas 18, ninguna de ellas está enmarcada de esta manera, con agua. Vean cómo hay un marco bastante claro de color azul, ¿sí? Es lo que está representando es agua. Y en medio, aquí en la parte del medio, vemos la noche. Vemos la noche, la franja nocturna, con estrellas ahí puestas en él, pero además a Venus asomándose acá. Interesante, ¿no? Y si hablamos de que el Venus vespertino es Xolotl, bueno, pues tiene todo el sentido que en la noche aparezca Venus, ¿sí? Cuando está oscureciendo, ahí aparece Venus. Y vemos a Xolotl aquí presente, también con sus tocados, sonándolos con personajes venusinos y con Quetzalcóatl, el Ejecacóscatl, este collar que precisamente representa el planeta Venus, y bueno, vemos su cara que también está conformada como la de un animal. Y no podríamos asegurar que se trata exactamente de un perro, pero ciertamente pues es la cara de un animal. Vemos su orejita, vemos su nariz, su hocico, su fisonomía es la de un animal, y bueno, pues también su collar y sus aretes pues lo delatan también como un personaje asociado al complejo venusino y las ideas que forman los conceptos de Quetzalcóatl, sin duda. Aquí también está presente esa cuestión. Obviamente en un estilo completamente distinto al que vemos en el Borgia y con algunos atributos diferentes, pero con la suficiente cantidad de información para indicarnos que estamos viendo la misma cuestión, la misma idea plasmada en una manera diferente. Y bueno, pues el hecho de que esté asociado aquí a la trecena Secos Cacuautli, ¿sí? Pues bueno, no hay pierde, ¿no? Estamos viendo la misma escena, los mismos motivos, las mismas cuestiones. Aquí sí vemos a un personaje equilibrando la escena, que es un personaje, por cierto, que tiene el círculo solar de manera bastante prominente. Prácticamente lo están poniendo ahí de frente como para que no nos perdamos y estemos enterados de que lo que se trata aquí es de un ser solar, un ser asociado al Sol. Pero vean cómo, además, es un bulto mortuorio y tiene un aspecto muy peculiar, monstruoso este sí, para que vean, un aspecto monstruoso. Esas fauces que están ahí como arrugadas incluso. Hay una flecha que está clavándose, pero lo interesante es que este sol que está conformando una buena parte de su cuerpo, del personaje, vemos aquí los demás detalles de su cuerpo, está envuelto, es un bulto mortuorio, ya lo mencioné, de color blanco. Bueno, pues este sol está siendo tragado literalmente por Zipaki, pero no es cualquier Zipaki, son unas fauces que más bien aluden a lo nocturno. Vean cómo está conformado este Zipactli o este monstruo que está tragándose al sol por estos atributos o estas cuestiones. Aquí ya no puedo hacer más zoom porque ya está el máximo que me permite el PowerPoint, pero quiero que observen cómo este otro elemento que está aquí en medio, que representa a la noche, vean cómo está un ojo estelar en el medio y estas especies de virgulitas grises, que en realidad son cabellos ensortijados, cabellos rizados, que son típicos de los personajes que habitan en la noche. El señor Mictlantecutli y muchos de los habitantes del Mictlán y de la noche, de la oscuridad, tienen esta cualidad precisamente remitiéndonos directamente a la noche, a lo nocturno. Y este Zipactli que vemos aquí, estas fauces que están a punto de tragarse al sol, son precisamente conformadas por esa textura de cabellos de color oscuro. Así que una en clara alusión a que, bueno, estamos hablando de que Xolotl sale cuando el sol se va a ocultar. Bueno, pues fíjense cómo aquí también tenemos una alusión directa del sol
en el momento en el que se oculta al atardecer. La misma escena, misma trecena, pero ahora del documento conocido como Códice Vaticano B. ¿Sí? Este es un documento que prácticamente es una copia, no podemos decir precisamente que sea una copia del Borgia, pero sí es claro que ambos documentos proceden del mismo, eh, del mismo documento original, podríamos decir. E imaginemos que en la antigüedad, tanto en Europa como aquí, cada uno en sus tradiciones distintas, se creaban los documentos, lo que allá se conocían como libros o códices, aquí en los Amoshtin, al menos en náhuatl se llamaban de esa manera, eran copiados a mano uno por uno. Es decir, si tú querías una copia de un documento, pues no había evidentemente nada de la tecnología con la que ahora es tan fácil hacerse con copias de cualquier documento. Bueno, pues en esa época había que copiarlos uno por uno. Así que podemos imaginar que el Borgia, a su vez, es copia de uno anterior. Y ese anterior seguramente fue copia o versión de uno anterior. Y así los documentos se iban actualizando. Por eso decimos que son documentos vivos. Por eso hacemos la alusión a la patita del venado como el cuerpo del tiempo, como parte de estos conceptos que estamos también aquí analizando. Entonces el Vaticano B prácticamente tiene las mismas secciones en el mismo orden que el Borgia. Entonces podemos imaginar que existían otros documentos, ¿sí? Más antiguos y que se iban actualizando constantemente. Y bueno, pues el documento Vaticano B y el Borgia contienen la misma información prácticamente en el mismo orden. Excepto una sección que tiene el Borgia, que es la más excepcional, la parte del medio, las láminas de la 28 a la 42, ¿sí? Que conforman lo que nosotros llamamos las escenas cosmogónicas. Esa sección no la contiene el Vaticano B. El resto de las secciones y el mismo orden lo tienen ambos documentos. Así que lo que estamos viendo aquí es una versión prácticamente en otro estilo, bien, prácticamente de los mismos elementos aquí sí, sin añadir nada, como en el borbónico que vemos muchos otros elementos aquí funcionando alrededor las dos imágenes. Bueno, pues aquí lo que vemos son también las 5 imágenes idénticas a las del Borgia. Vemos a Xolotl con su cara conformada como un animal, ¿sí? Perro, hino, ser nocturno, animalesco, zoomorfo también, con los tocados. Vean, aquí es mucho más claro su tocado, Quetzalcóatl. Pues aquí esta franja con la Chicalcuyuki, el sombrero cónico, la lesna de hueso y la espina de maguey, y esta parte del tocado con las plumas de Alot, aludiendo también al sol nocturno, a la parte nocturna de ese tránsito del sol. Y aquí también vemos al Ejecacóscatl, su collar venusino, pero también aquí Xolotl está conformado como muy interesante. En esta cuestión es bastante reiterada aquí en el Vaticano B. Varios de los números que aparecen en los equipalis de los señores aparecen con esa característica. Están convertidos en bultos. Vemos en la parte de arriba, claramente, aquí sí no hay pierde, que lo que nos están diciendo es el tonali Nahui Oli. Aquí sí directamente asociado prácticamente como diciéndonos que el nombre del personaje es Nahui Oli. Muy interesante, aquí sí está bastante más claro, ¿no? Y vemos el resto de los elementos, el mismo contenedor que veíamos hace rato, con estos picos, con las franjas rojas y el tocado, volteada también, está parada, está también en nueva cuenta volteada. Vemos la misma vasijita que contiene los tamalitos, pero también vemos la patita de venado, la pezuñita adornada con flores, y la vasija aquí además tiene una cuestión muy interesante, que tiene sus patitas en forma de la cabeza de un animal, que sospechamos que pues, evidentemente puede que sea también venado. Y vemos a la serpiente seccionada en 5 partes, pero aquí no precisamente representa, o sí, más bien sí, es otra versión que podemos pues analizar como la piel de la serpiente de coral. Cada una de las secciones parecía tener no solamente pues una sección distinta, sino además
una coloración diferente. ¿Sí? Eso es muy interesante. Y aparte, este par de elementos, que aquí sí, pues, desconozco qué es lo que representan exactamente, es un elemento distinto al que vemos en el Borgia, pues de momento no podrían ser flores, pero no creo, porque aquí hay flores que aparecen claramente, pues, informadas de una forma que no tiene nada que ver con estas, pero bueno. Más allá de eso, es el único elemento que no podríamos pues analizar del todo claramente, pero vemos los mismos elementos que vemos en el del Borgia, ¿sí? Axolotl en su Icpali, el Nahui Olin, la patita de venado en la ofrenda, la vasija volteada y la serpiente seccionada en 5 partes, es exactamente lo mismo que vemos aquí. Y la trecena es la misma, C. Coscarro. Olin, que aparece como segundo tonali en esta trecena, posición Ome Olin, pero también el Olin que acabamos de mencionar de manera bastante pues, enfática en su asociación con Xolotl, a través del nombre del quinto sol, que es Nahui Olin. Bueno, pues en ocasiones hemos visto cómo algunos investigadores asocian directamente, como si fueran uno versión del otro, así prácticamente lo mismo, a Xolotl y a Nanahuatzin o Nanahualtin, que es este personaje que vemos aquí, que en este caso está precisamente patrocinando al glifo, o sea, como patrón del glifo Olin, y recordándonos que este personaje es quien se inmoló y se aventó a la hoguera allá en Teotihuacán, en la leyenda del mito del quinto sol, precisamente como aquel que logró sacrificarse, el primero de todos, y convertirse en el sol. Ese sol que posteriormente se negó a avanzar hasta que todos los demás númenes también realizaran su ofrenda, también realizaran su autosacrificio, ¿sí? Tenían que inmolar al igual que él para que entonces ese quinto sol, esa quinta humanidad, esa quinta era comenzara y diera inicio, pues digamos que oficial, por llamarlo de alguna manera. Lo interesante es que Nanahuatzin, este ser contrahecho, enfermo y viejo, que es así como nos narra el mito, pues sí, por supuesto que tiene asociaciones directas con Xolotl, no lo podemos negar a través de esta pues, este vínculo directo con Olin y particularmente con el Nahui Olin, pero bueno, no podríamos asegurar que se trata del mismo personaje. Más bien personajes asociados de manera muy estrecha, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí Nanahualtin no tiene ningún atributo de los que tiene Xolotl. Ninguno. Prácticamente es otra cosa distinta. Más bien, Nanahuatzin tiene atributos de Tezcatlipoca y atributos de otros personajes que vamos a encontrarnos posteriormente asociados directamente al número transgresor, el 5, a mano, ser humano, que son los Macuitonalequis. Entonces vemos puestos en Nanahuatzin una serie de elementos importantes, además otros atributos que están asociados también al señor Tlaloc, hay que decirlo, ¿sí? Y sobre todo también su collar que no corresponde a como lo hemos visto ya, los collares que portan los venusinos, sino más bien tiene un collar muy peculiar que tiene a Malinali, o cuando menos tiene ese maxilar inferior, ¿sí? Como elemento del Malinali, glifo Malinali, indicándonos la ciclicidad y la persistencia de la vida. Así que estos son los elementos que conforman a Nanahuatzin, que sí, a la hora de irlos enumerando, nos vamos conectando también, o podemos ir conectando con algunas cuestiones que hemos venido mencionando, pero bajo ninguna circunstancia podríamos decir, ya habiendo analizado de esa perspectiva, que Nanahuatzin y Xolotl sean lo mismo. Definitivamente no. Son dos aspectos muy relacionados, ¿sí? Pero que decir que es exactamente lo mismo, pues creo que es un poco, eh, puede resultar confuso para quienes analizan estas cuestiones o para quienes se inician en el estudio y en la comprensión de esta sabiduría. Lo interesante es que también en esta escena vemos en la parte de arriba una vasija soportada por unos cráneos de donde sale fuego, y en esa vasija, pues que está también ardiendo
ahí están las llamas, está el fuego. En esta vasija se está cocinando a un personaje, a un ser humano, ¿sí? Y bueno, pues aquí no estamos hablando de cocinar a una persona, sino que estamos viendo una escena metafórica de una transformación alquímica, así como la que sufrió Nanahuatzin precisamente para convertirse en Aulion, en el quinto sol. Aquí vemos otra escena, esta misma escena del acompañamiento del glifo Olin, el patrón del glifo Olin, ¿y qué creen? Está el glifo Olin, está la vasija con los restos del ser humano ahí dentro transformándose. Incluso vemos un glifo muy interesante aquí en la vasija, que es el glifo de los Tlacuilo, o cuando menos es un glifo asociado a esas ideas, pero que también al ser un glifo doble y en direcciones opuestas, también nos recuerdan un poco la idea del Olin. Pero vean a quién tenemos como patrono esta ocasión. Aquí sí está prácticamente convertido en perro, nahualizado en un can, Xolotl. Entonces, la asociación entre Xolotl y Nanahuatzin, evidentemente, pues aquí sí la podemos hacer pues, transparente, pero vean cómo sus atributos y sus cuestiones son completamente diferentes. Lo interesante es que en el Borgia aparece Xolotl y aparece Nanahuatzin, ¿sí? No aparecen combinados los personajes, más bien aparecen cada uno con sus propios atributos y su propia personalidad separados. Aquí, en cambio, sí vemos a un perro, que por cierto tiene varios puntos de varios colores en su pelaje, pero que bueno, pues ya con todo lo que hemos comentado, pues podemos aludir a que Xolotl aquí está representado a través de este canino. Aquí otra escena donde, bueno, estamos viendo una imagen que claramente hay una división, una dualidad, una división clara, cenital aquí a la mitad. Podemos trazar una línea perfectamente en la espalda de ambos personajes, en una escena donde nos están mostrando precisamente al señor Ejecat y a Mictlantecutli. Y vean cómo precisamente Ejecatl está portando precisamente ese collar del que venimos hablando, ¿sí? Que alude a Venus, aquí de manera más elaborada, porque obviamente hay más espacio para poner detalles, pero vean cómo también el tocado, la franja en su frente con Chicalcoyuqui, gorro cónico y la lesna de hueso y la espina de maguey también están presentes en este otro personaje. Y también el collar ocelotado con los picos, igual que los que tiene Xolotl, y también los adornos con puntas redondeadas, ¿sí? Y con puntos naranja, perdón, con puntos negros, que también están asociados a todo el complejo venusino y también a Quetzalcóatl. Quitándonos todos los elementos que estamos viendo. Y particularmente, bueno, también ahorita que ya lo estoy observando, vemos como su gorro cónico, que también corresponde al Quetzalcóatl, ¿sí? Tiene la mitad roja y la mitad negra, el día y la noche, la luz y la oscuridad, y en medio el ojo estelar. Y también la Xicalcoyuqui, la greca escalonada, que es un concepto que también se conforma pues, de tal forma que nos alude directamente no solamente al conocimiento, sino también a la armonía y por supuesto que también a la dualidad de la que hemos hecho pues mención ya varias ocasiones a lo largo de este programa. ¿Hasta aquí algún comentario, Rolando, Lili? Solo me gustaría enfatizar que fíjate que la imagen que aparece en el Borbónico de ese ser solar que está siendo devorado por Cipacli tiene la, toda la razón, porque el sol diariamente es devorado por la tierra ante nuestros ojos, ¿no? Entonces, de alguna forma, es una imagen muy, muy preciosa. Aquí creo que nos da una idea que siempre remarcamos cada trecena y creo que por eso hacemos este recorrido por todas las imágenes, porque lo que nos va a dar precisamente el sentido más profundo de la trecena es comparar entre estas distintas versiones que son muy confiables, unas porque son anteriores a la llegada de los europeos, y esta que, como bien lo dices, es una imagen de transición, se nota en ese lenguaje
gráfico que maneja el borbónico, que todavía hay dominio del lenguaje antiguo. Sin embargo, pues ya se ve también la influencia incluso en los cambios que experimentan los mismos númenes. Otra cuestión que me llama mucho la atención es que otro de los nombres de Xolotl precisamente es Axolotl, y vemos aquí la abundancia de agua, El agua. la abundancia de agua, ¿no? Así que hay relaciones ahí muy importantes. Creo que también vamos a ir descubriendo cosas nuevas acerca de cómo observar cada una de estas tres, porque sí, yo veo que a los investigadores a veces les hace muy fácil meter en un mismo saco y decir Xolotl es lo mismo que Nanahuatzin, ¿no? Y pues no queda claro después de la exposición que has hecho que son cosas, aspectos completamente distintos, aunque sí, claramente también a universo, ¿no? Entonces, eh, ya la reunión de cada una de estas imágenes nos deja mucho más consolidada la idea de cuál es en qué implica la presencia de Xolotl en esta trecena, y justamente yo diría que es esa, cuando el sol se quita, aparece Xolotl, ¿no? Entonces, eso ya nos da una idea clara de qué es lo que implica en esta trecena. En esta ocasión, me acuerdo que hace 260 Tonaltin, tuvimos paso por aquí cuando estaba Xolotl. Ahorita ya no, ahorita ya está Tlahuizcalpantecutli en el cielo, pero aún así, pues siempre nos sirve como referente en donde quiera que se encuentre este astro estupendo, nos sirve como referente del tiempo. Imagínense qué conexión tan directa tiene con nosotros, que nuestro propio ciclo vital de 260 días de gestación es el mismo ciclo prácticamente que Venus. Así que imagínense, y ya saben, yo no soy mucho de creer en coincidencias, así que hay algo más que una coincidencia en todo ello. Claro que sí, más bien una sincronía que ya Exacto. hemos comentado en varias ocasiones y lo hemos demostrado con infinidad de ejemplos a lo largo de todos los programas, cómo esas confluencias pues están calculadas, están perfectamente calculadas. Y antes de darle también el micrófono a Lili, mencionar que ya analizándolo con más detalle, ahorita que lo volví a ver, pues más que Zipaquli es Tlaltecutli. Es Exactamente, Tlaltecutli. te decir, es Es Tlaltecutli. Tlaltecutli, obviamente Tlaltecutli y Zipacli tienen también una relación estrecha, uno Sí, representa el sustrato, como ¿sí? Franja terrestre, y Tlaltecutli, pues evidentemente es el ser que encarna, está representando a la Tierra, y aquí pues sus fauces abiertas están tragando al Sol, porque precisamente el Sol penetra en Tlaltecutli y entra a la región de la oscuridad durante la noche para alumbrar precisamente ese otro ámbito que es no. Lili, Estaba pensando en esa lesna de hueso rota que está en la imagen de Trecena y en la interpretación que uno da a las imágenes a partir de lo que uno experimenta o vive. Ciertamente en el mito dice que Xolotl no quería sacrificarse y a veces dicen es que tenía miedo a la muerte. Yo no creo que haya tenido miedo a la muerte porque él iba y venía del Mictlán. Entonces, como, ¿por qué tendría miedo a la muerte? Más bien yo creo que nos mostró que tienes la capacidad de decidir cómo quieres morir o en qué momento, ¿no? Y él antes en el mito de llegar a ese punto, porque no hay destino, por decirlo así, que no se cumpla, pues nos muestra prodigios, ¿no? Al transformar las plantas en las que se esconde y después al convertirse en ese axolotl, en ese ajolote que es tan bonito. Entonces creo que más bien en esa parte del mito nos muestra algo que reflexionó Netzahualcóyotl en un poema y que se llama ¿A dónde iremos? Creo que entendió muy bien la reflexión diferente de ese mito en el sentido de que tenemos que entender que nos vamos a quebrar en algún momento, a terminar, se va a romper nuestra lesna de hueso porque no vamos a ser permanentes en este espacio-tiempo. Y me gustó ese poema que dice así, ¿a dónde iremos? Donde la muerte no existe, más
¿por qué esto viviré llorando? Que tu corazón se enderece, aquí nadie vivirá para siempre. Aún los príncipes a morir vinieron, los bultos funerarios se queman, que tu corazón se enderece, aquí nadie vivirá para siempre. Entonces yo creo que más bien es entender que tenemos que disfrutar del tiempo que estamos aquí y crear grandes cosas, hacer grandes prodigios. Tenemos que eliminar los cerrojos de nuestra mente para purificarnos en la hoguera, volver a esa olla alquímica y renacer, ¿no? Y creo que ese sería el mensaje también de todo esto que hemos analizado. Y una de las denominaciones de Xolotl, pues es uno de los tonales que vamos a tener, que es el cinco flor. Y leía yo por aquí algo que dice, la flor canta y desaparece. ¿Cómo podemos quejarnos? Lluvia nocturna, casa vacía, mis huellas en el camino se van disolviendo. Así que lo que va a quedar de nosotros es la información, es el mensaje que hayamos dejado en el corazón de los demás y que seguirá transmitiéndose, ¿no? De un ser a otro. No, no es un miedo a la muerte, más bien es entender que estamos solo por un momento y que podemos crear grandes cosas, así como Xolotl lo hizo, porque él fue elegido para grandes tareas también, al igual que Quetzalcóatl, y ahorita que hablaban ustedes de la relación que hay de él con Venus y del tiempo que se sincroniza de Venus con nosotros, pues estamos conectados a este ser maravilloso, estamos conectados a Nanahuatzin, que pues también en el mito se sabe que él era transgresor, iba más allá, rompía los límites. Así que vamos a una gran transformación en esta trecena, vamos quitándonos los candados de la mente, abriendo nuestro pensamiento a nuevas maneras de pensar, nuevas formas de ver la vida, para lograr una transformación completa. Ahí está esa olla esperándonos para que podamos realizar ese prodigio. Muchas gracias, Lili. Interesante, ahorita que mencionaste, y vamos a verlo más adelante, siempre mencionamos que hay ciertos tonalti, perdón, importantes, todos lo son, sin embargo hay unos que son a veces, pues, que saltan, ¿no? Luego, particularmente nos muestran los nombres calendáricos de algunos de los númenes. Y ahorita que estaba yo escribiendo a Nanahuatzin precisamente, y haciendo alusión a el maquillaje, ¿sí? Particularmente al que tiene alrededor de la boca, vean esta mano de color blanco, que mencionaba yo que tiene relación con los Macuiltonaleque, que su nombre llevan el número 5, eso significa Macuiltonaleque. Bueno, pues Macuilxochitl, ese otro nombre también se le adjudica a Xolotl, también es uno de esos personajes que vamos a ver adelante. Entonces, ¿cómo a través de los nombres, de los conceptos y de las imágenes podemos hacer las conexiones directas con todas estas cuestiones, ¿no? Es sumamente rico ir descubriendo esas conexiones y como mencionábamos anteriormente, hace unos minutos, pues definitivamente no hay coincidencias, y mucho menos en la forma en la que está plasmado este lenguaje, ¿no? Todo está sincronizado, todo está perfectamente orquestado. Bien, vamos entonces a la siguiente parte donde quisiera, estas imágenes son extraordinarias, son fascinantes, nos podríamos, de hecho, pues estamos estudiándolos constantemente porque descubrimos a cada rato pues cuestiones que van asociándolos, particularmente la parte mitológica, mitos. Vamos descubriendo escenas que prácticamente están ilustrando esos mitos, ¿sí? En esta es la parte que les comentaba, esta es una sección, las láminas 36 y la 38, es una sección muy grande que son 18 láminas. Bueno, pues estas láminas se leen por secciones, ¿sí? Por eso cuando los vemos de manera aislada, en ocasiones decimos que es un error colocarlos aislados porque nos estamos perdiendo la otra parte del mensaje, ya que continúan la una en la otra. Y estas que estamos viendo, estoy presentando de manera horizontal para que podamos ver más o menos cómo están conformadas en el documento, pero como pueden observar, esta sección tiene que voltearse y leerse en vertical. Y esta sección en particular, este pedazo, se tiene que leer no solo en vertical, sino así como lo estamos viendo, las tres escenas completas. Porque si observan, antes de pasar a los detalles, si observan, aquí ocurre una explosión.
Y digo explosión no por hablar de una explosión en el sentido de explosión de fuego, ¿sí? Pero vemos cómo hay una expulsión de dentro del bulto que contiene todo, ¿sí? No vamos a poder entrar en detalles, pero vemos cómo surge en flujos de nocturnidad, en flujos de oscuridad. Todos los personajes que surgen de aquí tienen la característica de contar con la máscara del tiempo. Todos ellos. Vean estos colibríes, tienen su pico de color rojo, cerrado, y vemos como los otros flujos serpentinos con garras, con ojos estelares, que tienen también el pico, pero lo tienen abierto. ¿Sí? Pero es el mismo pico el que estamos viendo. Incluso al Tezcatlipoca que vemos aquí, presente, esta parte que estoy señalando con el cursor, también tiene la máscara de él. Entonces, aquí hay un proceso de generación de algo que está iniciando. Y de este bulto surge, si lo observan perfectamente, este camino de color negro, también con la textura de la noche. Vean por favor mi cursor cómo va transitando, cómo sale de acá, el centro que irradia todo esto. Hay una parte que continúa aquí en el camino, da la vuelta en esta esquina, continúa, sigue por aquí, sigue por toda la periferia y no se interrumpe, continúa de una lámina a la otra. Por eso decimos que no lo podemos aislar, porque al estarlo aislando, pues nos estamos perdiendo de buena parte del mensaje. Lo podemos aislar para fines de análisis, ¿no? Si gustamos, ¿no? Pero para poder tener el mensaje completo debemos conformarlo así. Y vean cómo en la tercera lámina, aquí se interrumpe un poco por pues, la cuestión del deterioro del documento, pero es claro que aquí continúa y termina precisamente en ese flujo, o sea, de todos los flujos que están acá, vean cómo todos tienen la máscara del viento. Bueno, pues este otro gran flujo, donde se está mostrando en todo el camino una serie de elementos, objetos rituales, animales, mariposas, colibríes, alguna serie de elementos, donde va precisamente transitando además, y si lo observan, aquí vemos 1, 2, 3 veces Quetzalcóatl. Y va transitando junto con todos los elementos que van apareciendo, y aquí, de este flujo, que también tiene la máscara del viento, y que tiene el gorro cónico y la Xicalcoliuqui con la lesna de hueso, surge Quetzalcóatl, que ya lo vimos que viene transitando por toda esta parte. ¿Pero qué creen? Además, tenemos a Xolotl aquí como parte de la escena. Tenemos a Tezcatlipoca con la máscara del viento, ¿sí? O sea, viento nocturno. Tenemos a Xolotl como parte de esta misma explosión y esta misma conformación de personajes. Y tenemos a Quetzalcóatl, que aquí aparece con los ojos abiertos por primera vez en esta escena, y que luego aparece en el resto del flujo, como ya lo pudimos observar, varias veces, creo que son 5 o 6 veces las que aparece, hasta que por fin sale, pero con los ojos cerrados, ya con la máscara, bueno, con sus características, ¿sí? Y en combinación con la máscara del viento, está expulsando aquí de este flujo nocturno, pues también aquí podemos hacer varias asociaciones con Ejecatl. Y pues bueno, ahí podemos seguirnos en el análisis, pero vemos cómo también a lo largo de esta escena, que insisto, no podemos aislar, sino que tenemos que entender como una gran escena que nos está narrando varios procesos, vemos cómo aparece Xolotl aquí, aquí y una vez más aquí. En la misma secuencia, en la misma serie de láminas, en esta gran imagen conformada por 3 láminas, como ya lo pudimos ver, Xolotl aparece 4 veces. Es sumamente importante en esta narración Xolotl, el personaje, y siempre asociado a Venus, siempre asociado a la máscara del viento, siempre asociado al señor Quetzalcóatl. Y bueno, un acercamiento a la escena que les digo, la manera en la que debería ser observada, que es vertical, y bueno, aquí vemos cómo está caminando por este flujo que parece explotar, este flujo de nocturnidad. Está el señor Tezcatlipoca, que ya mencioné, portando la máscara del viento. Vemos a Xolotl aquí también, los atributos venusinos, y vemos a Quetzalcóatl aquí, viendo hacia el bulto, pero el resto del tiempo, y lo vamos a ver cómo aquí aparece por primera vez, nos alcanza a ver que está muy deteriorado,
Aparece 1, 2, 3, 4, 5, y seguramente en la siguiente lámina antes de salir por la boca de Hécate, ¿sí? Una sexta vez cuando menos. Vamos a Xolotl, acabo de marcar, pueden observar, así es como aparece. Vemos los mismos atributos que acabamos de describir ya bastante, pues aquí aparece de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Ibas a decir algo, Ya, Lili? no, es que te Es que te congelaste unos quedaste. segundos, Ajá. Ah, pero perdón, ya estás. No hay problema, sí, todo no salió se bien. perdió ni nada, ¿verdad? Ok, bueno, va. Nada más la narración creo que del quinto Quetzalcóatl, pero nada más, ¿no? O Ah, sea, bueno. se Pues entiende bien. decía que aquí precisamente hice este acercamiento para que veamos cómo Quetzalcóatl aparece aquí por primera vez a lo largo del flujo, observando al bulto de donde está, de donde procede, de donde sale también el, parte del contenido de ese bulto, salen todos estos elementos, y aparece cuando menos, como lo mencionaba, 6 o 7 veces antes de salir por la boca del flujo nocturno con la máscara de Hécate. Ahorita vamos a volver a ver. Así es como aparece Xolotl, con todos sus mismos atributos que lo vimos en la escena de la trecena. La siguiente sección, donde, bueno, estoy marcando de nueva cuenta las dos apariciones de Xolotl. Vemos aquí como por la parte izquierda continúa el flujo nocturno avanzando. Vean, aquí está en la reconstrucción, en el redibujo. Hicieron Giselle Díaz y Alan Rogers para la editorial Dover, libro Codex Borgia. Bueno, pues aquí vemos cómo también está reconstruido y aparece Xolotl otras 2 veces, para que lo podamos observar bien. Y aparece una cuarta vez aquí abajo, ¿sí? Así es como está redibujado esta escena. Y vemos aquí junto a lo que les decía, ya apareciendo Quetzalcóatl, ya surgiendo de ese flujo nocturno, saliendo de allí, en lo que sería su sexta o séptima aparición a lo largo de ese flujo. Más bien pienso que es la séptima, donde sale. Y bueno, simplemente mencionar esto para que vean la importancia que tiene el personaje de Xolotl en asociación con Tezcatlipoca, con Quetzalcóatl, con Venus, con el origen de muchas cosas, ¿sí? Conformando estas escenas, protagonizando también varias de las escenas importantes de esta cosmógono. ¿Hasta aquí algún comentario, Lili, Rolando? Antes de comentar ya por último el tonaltin importante también, No, ¿no? fíjate, te iba a comentar lo que decía yo al principio del programa, que me llama mucho la atención que cuando Quetzalcóatl en estas láminas se encuentra muerto o dormido, como queramos llamarle, prácticamente es lo mismo, Xolotl está activo. Incluso esta imagen que está en la parte inferior, más abajo, la identifican Seller, Mateo Higuera como Xolotl, porque incluso le puedes ver el collar de ocelote que Ah, tiene. este. Sí, tiene collar de ocelote y todo, pero lo dicen que está muerto. Si es así, las garras y todo tiene ciertas similitudes, había que identificarlo plenamente. Pero si es eso, entonces prácticamente cuando revive Quetzalcóatl, él muere. Entonces, es muy interesante el juego que se hace en esta parte, precisamente por eso, y de lo que hablamos del doble. Y por eso digo que a lo mejor vamos a ir pronto llegando a nuevas conclusiones acerca de todas Sin estas duda. identidades, ¿no? Porque realmente, o sea, no actúan en el mismo plano. Incluso si nos remitimos a las láminas anteriores en la 33, que es donde surge Xolotl, donde están los dos templos. Ahí, ¿te Ah, acuerdas que ok. es la primera vez que surge en la parte trasera del templo? Ahí es la Sí, primera vez claro. en toda la narración Que es como cosmogónica. este, más o menos. Exactamente, pero él está atrás. Sí, Y luego hay otro que tiene los ojos proyectados y está ahí sacando un corazón. En fin, hay varios, pero apenas aparece ahí. Y vuelve a entrar, pero lo que me llama la atención es que en toda la parte del descenso de Quetzalcóatl con Tezcatlipoca no aparece. Va a aparecer hasta que justamente Quetzalcóatl entra en ese flujo, entonces aparece él, y él es el que toma la batuta, y él es el que toma las riendas de las acciones, pero Quetzalcóatl paralelamente va corriendo ahí como si estuviera soñando o transitando. Y cuando reaparece Quetzalcóatl, él se va. O sea que sí podríamos, bueno, ya a lo mejor es un atrevimiento decirlo,
pero sí podríamos decir que son como, como paralelos, ¿no? Sobre todo por los atributos que porta. Si no tuviera los atributos que porta Quetzalcóatl, sería, o sea, no tendría sentido decir que son paralelos, pero al ver los atributos que lleva Xolotl, pues sí, hay algo de eso del gemelo, ¿no? Del nahual, del gemelo, y de todo eso que podríamos decirle, porque Quetzalcóatl también es bien, bien nahual, aunque a veces se le atribuye más eso a Tezcatlipoca, pero pues, Quetzalcóatl es súper nahual, entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? Nada más ese comentario que a mí me gusta mucho, esa aparición de Xolotl en esa parte del Borgia, se me hace muy interesante y de ahí creo que va a salir información muy, muy rica para comprender a este niño. Me gusta la idea de que sea su nahual, que siempre está atento, ¿no? Cuando él está dormido, como dices. En el mito, incluso cuando despierta, le dice, creo que ya se nos jodió el asunto, ¿no? Sí, sí, Ya sí, se echó de eso me a acordaba, perder el porque tú lo negocio. dijiste, y sobre todo también, Ajá. yo también lo he relacionado mucho con eso, con que sí, mientras él está dormido, Ujú. el Xolotl, como decía Así Gerardo hace un es, momento, lo que nos clarifica o sea, se retroalimentan el mito con las imágenes del Borgia, claro. ¿no? Ujú. Una te complementa a otra, a lo mejor lo que le puedan faltar a las palabras te lo da la imagen y viceversa. Lo que la imagen no te puede explicar te lo da la narración. Entonces creo que Ajá. está muy, muy padre unir estas dos. Sí, y hay una parte del mito cuando andan en el Mictlán que este Mictlantecuhtli les dice que tienen que regresar los huesos. Y entonces no es Quetzalcóatl el que le contesta, sino le dice a Xolotl, dile que sí los vamos a regresar. Y Xolotl grita, sí los vamos a regresar, ¿no? Y les pone una trampa, cae y pues Quetzalcóatl queda casi muerto. Así lo dice el relato, ¿no? Que Porque es permaneció una muchas trampa horas. mortal, ¿no? Porque es el Ajá, exacto, hoyo una trampa mortal. donde caes Ajá, y y te el que, clavas en las estacas, ¿no? exacto, ajá. Por eso yo digo que Xolotl no le tiene miedo a la muerte, porque él va y No, viene sin problema al Mictla, ¿no? Y entonces cuando, es más, hay una versión del mito que dice que cuando resucita, no dice cuando despierta, cuando resucita, le dice, ¿no? Creo que se nos ha jodido el negocio, porque ya esto ya, y le dice, no, no, claro que no, o sea, y lo ayuda a salir, o sea, como si fuera esa fuerza interior también que en ese momento exacto. lo mueve a seguir Y adelante, ¿no? recoge Es sus esa, cachitos, ¿no? Porque los huesos se le rompen y tiene que recogerlos así de puro coraje. exacto, Y así se los exacto, llevan y así hacen, así nos hicieron. ajá, es como entender esa dualidad que tenemos, esa fuerza, ¿no? Que a veces nos viene del Tona y a veces nos viene del Nahual. Sí, Entonces, pues es claro. muy interesante y todo eso, como dice, se refuerza aquí en Sí, estas imágenes. totalmente. Sí. Y bien, pues gracias por los comentarios. Sí, hay mucho aún por descubrir, por analizar, por entender todas estas imágenes, estas asociaciones. Qué bueno, pues salir conformando, el ir conjuntando los mitos, la iconografía, el contexto Wally, la mitología y las imágenes, pues bueno, van surgiendo precisamente más asociaciones novedosas, ¿no? Que pueden dar luz para entender mucho más esas cuestiones. Y bien, pues ya para terminar vamos a comentar que obviamente dentro de cada trecena, cada uno de los tonalting, ya lo mencionamos, le da nombre a algo, numen, a un animal, a una persona, a una planta, a algo, ¿sí? Cada uno de los tonalting es un concepto en sí mismo, un arquetipo en sí mismo que nos habla de muchas cuestiones a muchos niveles de vida. Bueno, cada uno de estos tonalting, como ya lo vimos, como Nahui Olin, da nombre a Nanahuatzin, Quinto Sol, una vez que ya se ha convertido en astro, el gran tonador. Vemos aparecer dentro de la trecena también a Olin, pero en la posición segunda. Así que el glifo Nahui Olin o el tonali Nahui Olin no corresponde a esta trecena, corresponde a la trecena Seocelot, que es la segunda trecena. Bueno, pero lo que sí tenemos es ese otro nombre que nos acaba de compartir Lili el dato, acerca de que también Xolotl, uno de sus nombres
Recordemos que también en este sentido hay una gran riqueza semántica porque cada uno de los númenes reciben diferentes nombres. En ocasiones es el mismo número, lo que pasa es que estamos aludiendo a un aspecto diferente, ¿sí? Pero estamos hablando del mismo personaje. Y atendiendo a que el lenguaje es poético, metafórico, tanto el lenguaje, tanto la parte oral como la parte visual, bueno, pues podemos entender que en un mismo personaje le pueden llamar de diferentes maneras para siempre enfatizar diferentes cuestiones. Y de estos nombres, los que están asociados a Xolo, uno de ellos precisamente es Macuilxóchitl. Y ese nombre, cinco flor, Macuilxóchitl, sí que está asociado directamente a un tonali dentro de la misma risa. Es este, cinco flor. Curioso porque este nombre también, evidentemente, ya les decía hace rato, está asociado a una serie de personajes que vienen después de lo que acabamos de ver de Quetzalcóatl, que sale por todo este periplo, por la noche, que surge, que bueno, todas esas escenas que son 18 láminas, ya lo mencionamos, pues es una cosmogonía, es un relato que nos narra el origen de muchas cosas y que culmina con la creación del ser humano por parte de Quetzalcóatl. Y lo que sigue es, se retoma el formato horizontal y los datos, entre comillas, calendáricos, es decir, que nos plasman un conteo espacio-temporal a través del Tonalpohualli y comienzan a aparecer esta pareja de manera reiterada que son los ciguateteos y los macuiltonalí. Las ciguateteos, mujeres, y la parte masculina, los macuiltonalí. Los macuiltonalí conforman sus nombres, son 5 ellos, aquí vemos 3, 4, 5, conforman sus nombres con, sus tonalis son todos los glifos del sur con el numeral 5, es decir, los glifos del sur en la posición quinta son los nombres de los macuiltonaleque y las iguateteos son los glifos del poniente en las aperturas de las trecenas del poniente. Bueno, de todos los macuiltonaleque, evidentemente, vamos a ver que son 5, Macuilcuetzpalin, Macuilcoscacuautli, Macuiltochtli, Macuilxóchitl, estamos mencionando, y Macuilmalinal, ¿sí? Entonces, Macuilxóchitl, a quien tenemos aquí, ¿sí? Es ese Macuiltonaleque, ese personaje que tiene el nombre calendárico de esta coordenada 5 flor que aparece precisamente en la quinta posición dentro de la escena que está iniciando. Y vemos cómo tiene sus atributos, su anáhuatl, relacionado completamente con Tezcatlipoca, y la manita de color blanco en la boca, que vimos también en Nanahuatl. Ahí están más asociaciones gráficas que no nos permiten precisamente desviarnos. Esa es una de las cuestiones de la iconografía. A través de las imágenes, el discurso gráfico es tan cerrado y tan concreto que no te permite, ¿sí? A veces hasta te forza y te dice, no, acuérdate que aquí está la mano de color blanco. Entonces, bueno, ya eso nos indica ya un contexto específico. Claro, tenemos que ir descubriendo todas estas conexiones a lo largo del análisis, porque pues prácticamente lo que estamos realizando nosotros y todos los investigadores que han hecho este tipo de trabajo, pues ingeniería inversa, ¿no? Estamos yéndonos a través del resultado a descifrar o a intuir de dónde viene esa información y cuáles son sus conexiones. Pero vean cómo aquí esta conexión de Macuilxóchitl con Anahuatzin, estas cuestiones, aquí está presente a través del nombre de Macuilxóchitl, porque esta es otra asociación. Macuilxóchitl también en ocasiones está asociado con el señor Xochipilli, que es el príncipe de las flores, el señor de los artistas, el señor del colorido, del arte y también de las flores, la sexualidad, que junto con Xochiquetzal, bueno, pues se reparten estos ámbitos tan interesantes. Pero vean cómo Macuilxóchitl y Xochipilli, a pesar de que pues comparten, por ejemplo, el color de su piel, de color rojo y todas estas ideas, cuando lo vemos aparecer como Xochipilli, pues vemos que tiene atributos bastante distintos. Y particularmente hacemos énfasis
en la boca, que si bien también está de color blanco, pero no es una mano lo que vemos aquí, es una mariposa. Y bueno, pues aquí algún comentario, compañeros, acerca de Macuilxóchitl como este tonal importante que aparece en la quinta posición dentro de esta trecena y que bueno, pues por todas las formas en las que queramos analizar, se sigue conectando con lo humano, se sigue conectando con Quetzalcóatl, con Venus, con Anahuatzin, con toda esta cuestión. Yo solamente quisiera decir que hay algunos Tonaltin que a veces me hacen muy importantes en esta trecena. El primero, por supuesto, Coscacuautli, muy importante. Vamos a tener, como les decía, por 14º día consecutivo a Ixpapalotl rigiéndonos, pero también, aparte, me gusta mucho el tener en un día tan importante como Macuilixóchitl, que sería lo correcto, pues tener ahí la presencia de Xochiquetzaltlasolteotl, y vamos a tener a Itztli, para que no nos falte la inspiración. Pero además hay otro tonali que me llama mucho de esta trecena, que es Chicomejecatl, porque en Chicomejecatl tenemos una de esas coincidencias muy interesantes, y que es que vamos a tener a Sinteotl como el señor del numeral y a Sinteotl como señor de la noche, ¿no? Y coincide muy bien con el mismo fluir de la trecena, así que bueno, ya habrá oportunidad de comentarlo. Entonces, una trecena eh, muy, yo diría, con un segmento de glifos muy interesante, porque imagínense, vamos a tener dentro de la misma trecena el Acipactli, o sea, vamos a tener la finalización de los 20 y el principio en el número 6, que es un número tan vinculado con Mictlantecutli. Entonces va a estar muy interesante la trecena, la invitación que siempre hacemos al terminar el programa de lectura de trecena, que es invitarlos a la lectura diaria, pues para que vayamos desglosando juntos todos estos elementos y cómo se asocia cada tonali con la imagen de trecena. Lili, Les quería compartir acá, dice que el poema de Netzahualcóyotl, de que nos indica que pues estamos en la tierra, vamos a pasar al Mictlán. Dice, yo Netzahualcóyotl me pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. ¿Y qué es lo que vamos a dejar? Pues vamos a dejar nuestra palabra, nuestros cantos, nuestras flores, todo lo que podamos compartir con los demás. Así que, pues, vamos a esta gran transformación en este momento sobre la tierra, haciendo, pues, lo que sabe hacer Xolotl, ¿no? Cosas prodigiosas y grandes hazañas. Para eso estamos aquí. muy bien, pues muchas gracias Lili, gracias Rolando. Vamos a terminar ya esta sesión, llegamos al final, pero vamos a comentar que estamos por iniciar la segunda parte de nuestra segunda temporada de cursos, ¿sí? Ya tuvimos los primeros 4 cursos que terminaron hace poco, todos ellos, y bueno, pues teníamos pendiente anunciar Tonalpohualli 2 y Mitos 2 como continuidad de los que vimos anteriormente, y bueno, estamos anunciando 3. De nueva cuenta, Tonalpohualli 1, porque bueno, pues nos lo pidieron varias personas, sí, bueno, pues vimos que sí había espacio dentro de la programación para poderlo volver a dar, prácticamente terminó uno y va a empezar de nuevo, para un nuevo público. Y para los que ya tomaron el uno, bueno, y que también las versiones anteriores del uno se han quedado pendientes de tomar el segundo curso, bueno, pues también lo vamos a ofertar en esta parte a fin de año. Y también Mitos 2, que obviamente pues es continuidad, y Mitos 1, pero en este caso, bueno, pues hay que mencionarlo, Mitos 2 y Mitos 1, pues funcionan un poco independientes, y si bien sí hay relación entre los mitos de manera evidente, pues aquí no es necesario que tomen el uno para tomar el 2, ¿sí? Pueden tomar el 2, luego el uno, y de todos modos la información pues cobra sentido porque están de alguna manera, tienen su propia naturaleza, su propia
cuestión. Para los cursos de Tonalpohualli 1 y 2, ahí sí, yo les recomiendo que si van a tomar el 2, pues evidentemente sería muy bueno que hubieran tomado el 1, ya que en el 1 analizamos todos los detalles, particularmente el 1 se trata sobre el tonalá. Es conocer al detalle el tonalama, su parte matemática, su parte operativa, su parte objetiva, ¿sí? Lo que está ahí que no nos puede dejar otra cosa más que al analizar el tablero, pues entender el ordenamiento que está plasmado ahí. Ya en el segundo curso, en Tonalpohualli 2, nos metemos en la parte subjetiva, en la parte simbólica y en la parte donde comenzamos a asociar, ya conociendo la parte matemática, ¿sí? Y del ordenamiento, ya comenzamos a ver de qué forma esa información comienza a cobrar sentido y comienzan a combinarse los elementos y el simbolismo, ¿sí? Así que bueno, para estos dos cursos, y para Mitos 2, evidentemente, les pedimos que nos inscriban para informes, costos e inscripciones a caltonac.cecipac@gmail.com. Tonalpohualli 1 va a dar inicio el próximo 16 de octubre en un curso de 8 sesiones los lunes de 7 a 9. Mitos 2, un curso online de 6 sesiones, comienza el 17 de octubre, los martes de 7 a 9, y Tonalpohualli 2, 8 sesiones a partir del 25 de octubre, los miércoles también de 7 a 9 de la noche. No sé, Lili, si quieres hacer algún comentario acerca de mitos para invitar a las personas a inscribirse al curso. Pues que los mitos guardan saberes sagrados y que si los conocemos, nos podemos identificar con ellos y conocer en qué mito estamos o cómo podemos resolver a través de un mito una situación que vivimos. Finalmente, el lenguaje simbólico en el que se narran los mitos, pues no nos habla al consciente, sino al subconsciente, a esa memoria que traemos y a ese nahual que también habita en nosotros. Así que pues yo los espero en este curso y entendiendo que todos estos cursos que nosotros ofrecemos y que con toda la fuerza de nuestro corazón y nuestro tono les brindamos, pues son para que ustedes puedan interpretar estas bellas imágenes y puedan tener su propia lectura, se vayan detonando en ustedes esos saberes sagrados que están ahí guardados en su sistema. Así que pues ojalá y se animen y será un placer compartir tan bellos relatos que ahí están esperando por ser escuchados, ser analizados y sobre todo compartidos con muchas más personas. Bien, y antes de despedirnos, también mencionar que Tonalpohualli 3, porque a los que ya tomaron el 2 también preguntan cuándo continuamos en el 3. Bueno, está en preparación todavía. Estoy preparando, estoy dando la información para poderlo ofrecer seguramente en la primera mitad del próximo año. Así que bueno, pedimos que permanezcan atentos a todos nuestros anuncios para que desde ya tomaron el 2 y deciden tomar el tercero. Bueno, pues pronto también estaremos anunciando cuándo va a ser esta primera edición de ese tercer curso. Y mencionar también una pregunta muy recurrente a quienes preguntan sobre Tonalpohualli 1 y 2. No es un curso de calendario, ¿sí? De hecho, si observan nuestro discurso y nuestros programas, prácticamente esa palabra no la mencionamos más que a veces como referencia en ciertos momentos, porque estamos refiriéndonos a un texto específico que sí mencionan esa palabra, porque no es un curso sobre calendario, es un curso sobre el Tonalpohualli, que es la escala de medida de todo un sistema de percepción de la realidad y de cosmovisión. Gracias por su atención. Gracias también por compartir. Visítenos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Mismo nombre, Caltonac. K al inicio y K al final. Bueno, pues no me resta más que agradecerles a mis compañeros, Lili, Rolando, un fuerte abrazo a los dos. Es un placer, como siempre, estas sesiones, estas lecturas siempre son muy ricas y muy disfrutables al lado de ustedes dos. Y bueno, gracias también a todos los que nos acompañaron en esta ocasión. Y bueno, pues yo les dejo un fuerte abrazo, el deseo de una excelente tarde y sobre todo una muy provechosa trecena secos cacuamas. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta pronto.